Buenos días a todos y a todas, ¿qué tal? Ya, vamos a empezar con la unidad 2, si os parece bien, conocida como el contexto político-administrativo del centro y el sistema educativo. En este tema, pues lo que vamos a hacer va a ser trabajar básicamente las leyes más importantes, las leyes orgánicas y las leyes preorgánicas que han existido en España y las características más significativas de estas. Entonces, dentro de esta unidad la vamos a dividir también en 5 actividades que vamos a ir realizando a lo largo de la misma, y ahí os mismo os pongo la fecha de entrega de cada una de las actividades, tenerlas en cuenta, ¿vale? Como ya os decía, pues este va a ser un tema en el que vamos a trabajar, o sea, es un tema bastante relacionado con la política, entonces vamos a comenzar hablando de política, ¿no? En concretamente, pues sabemos que no toda la situación política que se ha vivido en España ha sido uniforme a lo largo de los años, sino que ha ido variando con el paso de los tiempos. Y tal vez uno de los puntos más significativos es el rol que ha sufrido la mujer a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, vamos a comenzar esta unidad realizando la actividad 6, conocida como economía de hogar. En esta actividad pues os he recopilado un fragmento de un libro sobre economía del hogar, que lo crearon pues un organismo falangista conocida como la sección femenina en el año 1958. En ella pues os propongo una lista y lo que quiero es conocer el nivel de profundización que tenéis sobre este tema, ¿no? Entonces pues quiero que en grupo realicemos un análisis crítico de varios puntos. En el documento que os cuelgo en la luz pues ya os informo de varios, como puede ser cómo eran los centros educativos en la Falange, qué principales cambios y consecuencias culturales, educativas y sociales ha habido, la igualdad de género en la sociedad actual, cómo abordar, y esto es lo que tal vez más me interesaría, como puede ser pues los modos de abordar la igualdad de género en el aula. Si tenemos que analizar también a ver si existen protocolos ante situaciones específicas en el aula, y tu opinión como educador, ¿de acuerdo? Entonces pues quiero que realicemos pues eso, máximo 2 páginas por grupo. Antes de nada tenemos que comenzar analizando lo que significa la palabra política, ¿no? La palabra política proviene, como muchos sabréis ya, del griego politike, que es el arte de vivir en sociedad. ¿Y qué significa el arte de vivir en sociedad? Pues en esta palabra se encuentra también la parte del polis, que el polis es la ciudad. Entonces de ahí viene el arte de vivir en sociedad, el arte de vivir con la ciudad, en la ciudad y para la ciudad. Tal vez llevado a nuestro terreno más actual, pues podemos decir que la política es un proceso de toma de decisiones que se aplica a todos los miembros de un grupo, ¿no? Es decir, nosotros cuando estamos en casa, en familia, también estamos haciendo política a otro nivel, ¿vale? No es a nivel macro, como podría ocurrir en cuando vamos a votar directamente, sino a un nivel micro, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos a un nivel macro, es decir, ya a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel mundial, es necesario que para gobernar un poder, ¿no? Un determinado poder. La manera de adquirir este poder puede provenir de diferentes modos. Puede provenir de medios democráticos, pues generalmente a través del voto, como es común, o puede provenir también a través de medios autoritarios, ¿no? Como hemos sufrido también a lo largo de la historia de España, en el que se ha abusado del poder y en el que el pueblo no tiene ni voz ni voto, en el que también pues se oprime la libertad de expresión, etcétera. La política en educación se puede observar a través de 2 modos principales. La primera es a través de la legislación, es decir, a través de las leyes, de los reales decretos, etcétera. ¿Y qué se hace con estas leyes? Pues es la administración la que se encarga de primero crearlo, luego aceptarlo o votarlo para aceptarlo, para finalmente ponerlo en marcha. Y aparte de esto, también se realizan revisiones observando que lo que se ha legislado, lo que se ha escrito y lo que se ha aceptado, que se está cumpliendo. ¿Sí? Siguiendo con esto de la administración, pues vemos que cuáles son principalmente las actuaciones o las acciones que lleva a cabo la administración educativa, que son generalmente 4. El primer objetivo o lo que realizan las administraciones en primer lugar es fijar objetivos generales de la educación. Esto, ¿dónde se observa? Los objetivos generales de la educación quedan recogidos en las leyes, ¿sí? En la legislación se recogen los fines generales de la educación. ¿Con estos fines qué se hacen? Pues
Partiendo de estos fines, se formulan planes de estudios y programas de estudios, ¿vale? Recordamos que estos programas de estudios son generales, ¿de acuerdo? Son las pautas generales que debe seguir cualquier institución a nivel formal, es decir, cualquier colegio o instituto. De igual modo que hace la administración, pues asigna los recursos financieros, es decir, tanto a los centros públicos en especial, pero también a los concertados que tienen un concierto parcial o total, les asigna el dinero que le corresponde, ¿vale? Para conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo el curso. Finalmente, lo que os comentaba también, se realizan inspecciones y auditorías para comprobar que lo que se ha legislado, las leyes que están vigentes a nivel estatal como a nivel autonómico, se están cumpliendo. Si no, no serviría de nada, no sirve de nada que se hayan establecido unas leyes que cualquier estudiante a nivel estatal tenga que estar cumpliendo independientemente de dónde venga, es decir, que independientemente de que venga de Castilla-La Mancha o provenga de Madrid, esa persona tiene que estar cumpliendo unos mínimos iguales. Entonces no sirve de nada que cada uno tome de manera diferente esos mínimos si no se van a cumplir. Por eso se realizan también inspecciones y auditorías, ¿de acuerdo? Todo ello con garantizar la efectividad y la organización del sistema educativo. Podemos ver, por lo tanto, que la política se materializa en el ámbito de la educación a través de la legislación y que es la administración educativa la que acata lo que la legislación dice. ¿Y qué comportamiento puede tomar la administración educativa respecto a los centros educativos? Pues principalmente dos posturas. A día de hoy, la postura que se toma es la de la descentralización, aunque antiguamente la postura que se tomaba era la de la centralización. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues bueno, vamos a empezar primero pues antiguamente, ¿no? Antiguamente hemos dicho que la postura que tomaba era la de la centralización. Esto quiere decir que la autoridad de establecer un currículum o lo que se debe trabajar en el aula era responsabilidad de un único ente, es decir, todo estaba centralizado, todo lo que se tenía que trabajar, los contenidos, los objetivos, todo estaba establecido por una organización, por la administración educativa. Esto hacía efectivamente que fuese un currículum cerrado y rígido, no se podía trabajar nada más de aquello que se establecía en el currículum. En contraposición, hoy en día, y bueno, ya desde hace varias leyes educativas, se opta más por un currículum descentralizado, lo que quiere decir que primero se establece una ley general para posteriormente a nivel autonómico especificarla un poco más y adaptarla a cada comunidad autónoma, para luego continuar con la especificación y que cada centro educativo pueda adaptar ese currículum autonómico a su propia situación de centro. Esto hace que la responsabilidad ya no sea concentrada, sino que sea una responsabilidad repartida, y hace que el currículum no sea una herramienta cerrada, sino que sea una herramienta abierta y flexible para poder ser adaptada a cada entorno. En esta línea pues vamos a hacer también, si os parece bien, la actividad 7 conocida como web de la administración. En ella pues vamos a entrar en la página de Escuncha, ¿vale? En la página de educación, y vamos a realizar de manera grupal las preguntas que os he propuesto en el documento que tenéis en la luz. Entrando ya en materia de cuáles son las leyes que ha habido en educación, pues vamos a diferenciar entre leyes preconstitucionales y leyes constitucionales. Las leyes preconstitucionales que vamos a ver van a ser dos, las vamos a ver así un poquito por encima, que son la Ley Moyano, que fue con la que generalmente comenzó todo, digamos, y la Ley General de Educación. Y a partir de que se instaurase ya la democracia en España con la muerte de Franco, han surgido hasta a día de hoy 7 leyes constitucionales, ¿vale? Lo que se conocen también como leyes orgánicas. Estas leyes, especialmente la última, la LOMCE, que es la que está vigente, busca contribuir a conseguir los objetivos europeos en educación, que son estos 5 que os muestro a continuación. Hay otros tantos que podéis encontrarlos fácilmente en la página de la Comisión Europea, pero principalmente son estos 5 que vamos a leerlos. El primero de ellos es que al menos el 95% de los niños entre 4 años y la edad de comienzo de la educación obligatoria deberá participar en educación infantil, es decir, el 95% de los estudiantes, de los niños entre 4 y 6 años en el caso de España, deberá participar en la educación infantil. El segundo es que el porcentaje de alumnos de 15 años de bajo rendimiento y competencias básicas de lectura, matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15%.
El tercer objetivo europeo es que el porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación debe ser inferior al 10%. El cuarto objetivo es que el porcentaje de titulados en educación superior en la población en el rango de 30 a 34 años debe ser superior al 40%. Y finalmente el quinto objetivo es que el porcentaje de población en edad de trabajar que participa en educación debe ser superior al 15%. Como os comentaba, la primera ley de peso en España fue la ley Moyano, que duró desde 1857 hasta 1970. Esta ley se propuso con el objetivo de acabar con el analfabetismo de España, principalmente porque España iba muy por detrás en comparación al resto de países de Europa en calidad de educación. Los niveles de analfabetismo de España estaban muy elevados. Esto hizo que esta ley considerase la educación como un bien obligatorio a partir ya de los niveles primarios, a partir de la educación primaria de hoy en día, es decir, a partir de los 6-9 años se consideró la educación como algo obligatorio. Pasó a ser también gratis para quien no pudiese pagarla y gozaba de centralización, es decir, los objetivos, los contenidos y demás, es cierto que estaban centralizados, aunque existía una secularización limitada, es decir, el peso que tenía la religión no era tan importante como el de años atrás. En este caso, gracias a la secularización limitada, pues la enseñanza primaria pasó a ser gestionada por los ayuntamientos, la enseñanza media pasó a ser propiedad de las provincias y las universidades pasaron a ser gestionadas por el Estado. En esta línea, pues la Iglesia ya no tenía todo el peso que tenía antiguamente a la hora de impartir las clases. Es cierto que sí continuó teniendo peso, pero en menor grado. Los grandes pilares de la ley Moyano se vieron modificados con la ley sobre educación primaria y ojo porque muchos diréis, joder, pues si pone que la ley Moyano acaba en 1970, sí es cierto, pero la ley sobre educación primaria solo tuvo efecto, como bien dice el nombre, en la etapa de educación primaria. Esta ley surgió tras la Segunda Guerra Mundial y con el ejército de Franco ya en el poder, ¿no? Y tenía unas características muy específicas. Entre ellas, pues entendía la educación como un derecho de familia, de iglesia y de Estado. El pensamiento que seguía era totalmente nacional católico, de orientación fascista, y existía la unificación lingüística, es decir, no se podía hablar más que la lengua española, que era única en todo el territorio. Y existía, pues, como muchos sabréis ya, la separación por sexos, la segregación por sexos, ¿no? Los chicos por una parte, las chicas por otra. Esta ley cogió ciertos pilares de la ley Moyano, por ejemplo, la obligatoriedad de la educación. Sí, recordamos que en la ley Moyano la educación era obligatoria en la etapa de la enseñanza primaria. Y con esta nueva ley, este periodo se extendió hasta los 14 años. Finalmente, en 1970, pues se puso fin a la ley Moyano con la Ley General de Educación. Años previos a la muerte de Franco, ya en el año 1970 entra en vigor la Ley General de Educación, con el objetivo de establecer ya una estructura consolidada principalmente las distintas etapas educativas. Este sistema pues se dividía de la siguiente manera. Comenzaba en la educación maternal, que era una etapa de 2 a 4 años, se continuaba con la educación preescolar, que era la etapa de 4 a 6 años, era una etapa voluntaria, y se realizaba tanto en centros públicos como privados con especialistas en preescolar. De esta etapa se pasaba a la educación general básica, que es la EGB, que muchos habréis escuchado, y era una etapa que duraba desde los 6 hasta los 14 años. Esta etapa se caracterizaba porque era una etapa obligatoria y gratuita y estaba dividida en 3 ciclos: el ciclo inicial, el ciclo medio y el ciclo superior. Al acabar esta etapa tenías 2 vías para continuar con tus estudios. Tenías la vía de acceder al bachillerato, al que se requería el graduado escolar, o la vía del FP. ¿Sí? Una vez que acababas la EGB, podías obtener 2 tipos de título. Si conseguías acabarla satisfactoriamente, obtenías el graduado escolar, lo cual te habilitaba para continuar con el bachillerato o el FP, o por el contrario, quienes no conseguían acabarlo obtenían un certificado de escolaridad
el cual le servía para realizar alguna FP, o por el contrario, la última opción era abandonar el sistema educativo. En este momento ya podían abandonar el sistema educativo y comenzar a trabajar. El resto de etapas ya, como por ejemplo el BUP, el COU y las FPs, las FP2 y demás, las vamos a dejar aparte porque no son realmente nuestra competencia como profesores de educación primaria. En esta ley también es de destacar que, bueno, que surgen también unas escuelas específicas como son las escuelas de arte aplicadas, cobra especial importancia la educación especial, surgen las primeras escuelas de educación a distancia y la educación para adultos. Esta ley fue derogada con la LODE en 1985, ya con la muerte de Franco, ¿vale? O sea, ya Franco muere y surge, o sea, continúa con la LODE. La ley que continúa la LGE es la LODE, que es la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. Esta surge en 1985 y posee las siguientes características. Entre las más destacadas encontramos que es la primera ley que establece medianamente claro cuáles son los fines generales de la educación, que se siguen respetando incluso muchos de ellos a día de hoy. De igual modo, pues introduce el término de consejos escolares como medio para regular la participación de la sociedad, es decir, se tiene en cuenta ya no solo las opiniones de los directores, sino también pues las opiniones y la participación de otra serie de personas y grupos, como pueden ser, pues, por ejemplo, los ayuntamientos, los representantes del centro, las familias, etcétera. En este momento surge también una red de centros privados concertados financiados con fondos públicos, y respecto a la gobernabilidad ya podemos decir que no es una gobernabilidad autoritaria, sino que surgen los gobiernos colegiados y unipersonales. A este punto por el momento no le deis mucha importancia porque los gobiernos colegiados y unipersonales también los trataremos más adelante. Finalmente, es la primera ley en la que considera que los directores se tienen que elegir de manera democrática. Y esta ley duró hasta el año 1990, año en el que se continuó con la LOCSE. La LOCSE nace en 1990 y con el fin también de reorganizar un poco el sistema educativo. Según la LOCSE, pues se considera que hay como dos vías por las que se puede ir a través del sistema educativo. Una es la vía ordinaria, ¿sí?, la vía general, y otra es la vía especial. En este concepto de vía especial surge el concepto de integración, destinado al alumnado con necesidades educativas especiales. De igual modo considera que la educación debe ser obligatoria para la etapa de 6 a 16 años y establece dos ciclos de escolarización no obligatoria que van de los 0 a los 3 años y de los 3 a los 6 años. También nace el concepto de los niveles de concreción, que ya hemos trabajado anteriormente, aunque no los hemos especificado como tal. Los niveles de concreción pues son unos niveles para asegurar la descentralización de la enseñanza en España, mediante el cual se establece que el Estado proporciona unas directrices generales al sistema educativo que luego, posteriormente, cada comunidad autónoma va adaptando a su propio entorno, y que luego, de igual modo, cada centro educativo adapta al entorno cercano de la propia institución. Finalmente, existe un cuarto nivel de concreción en el que el docente adapta lo que el centro educativo considera oportuno a su propia aula. Y aún se puede ir un nivel más, se puede ir al nivel de concreción máximo, que es adaptarnos al propio estudiante, adaptarnos específicamente a cada estudiante. Podemos observar, por lo tanto, que existen 4 niveles de concreción. El primer nivel de concreción a nivel estatal, el segundo nivel de concreción es a nivel de comunidad autónoma, el tercer nivel es a nivel de centro y el cuarto nivel es a nivel de aula. Mientras que en el nivel de concreción 1, pues el Ministerio de Educación del Gobierno de España establece unas pautas para cada comunidad autónoma, podemos observar bastantes diferencias ya a nivel a nivel autonómico. Por ejemplo, podemos ver cómo el gobierno vasco establece unas competencias totalmente diferentes a las competencias que puede establecer, por ejemplo, el gobierno de Cantabria o el gobierno de Canarias. Algunas diferencias incluso se pueden ver pues, la manera de organizar, mientras que la LOMCE, o sea, la ley que está vigente a nivel estatal, dice que la educación primaria no está dividida en ciclos.
podemos ver como como modo para facilitar la organización de los contenidos, el gobierno vasco lo que hace es establecer dos ciclos, el primer ciclo y el segundo ciclo, como ya sabréis. En contraposición podemos observar como por ejemplo el gobierno de Cantabria hace caso omiso a esto y está también dentro del marco legal. Centrándonos en el tercer nivel de concreción, en el que es a nivel de centro, cada propia institución educativa, cada propio colegio tiene que establecer claramente cuáles son las pautas que van a seguir en la manera de llevar a cabo sus acciones educativas, tanto en el proyecto educativo de centro, como en su proyecto curricular de centro, como en su programación general anual. Otra característica de la LOCSE es que se pasó de emplear una metodología meramente conductista, como podemos observar con la LGE, a una metodología principalmente constructivista que perdura incluso a día de hoy. Posterior a la LOCSE nos encontramos con la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos, que nació en el año 1995. Esta ley tiene principalmente tres características. La primera es que fomenta en gran medida la participación de la comunidad educativa, y a través de esta ley pues principalmente se consigue que se fomente la implicación de padres, alumnos, incluso la representación municipal del propio ayuntamiento. La segunda característica de esta ley es que se fomenta la formación continua, es decir, ya no se entiende que el periodo de aprender a enseñar acaba cuando una persona acaba la carrera, sino que debe ser un periodo de reciclaje, de que se van aprendiendo cosas nuevas, y en esta línea esta ley fomentó en parte esta formación continua. También se potenció la innovación y la investigación educativa. Finalmente, la última característica de esta ley es que surgen las inspecciones y las auditorías externas como medida para observar que aquello que se ha decretado se está cumpliendo realmente. En este sentido pues se organiza lo que se conoce incluso a día de hoy como la inspección educativa. Posterior a la LOPEGCE está la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que entra en vigor en el año 2002. Esta se caracteriza también por otras tres peculiaridades. La primera es que reorganiza el sistema educativo. La educación infantil va desde los 3 a los 6 años y además se introduce como novedad que se incorpora una lengua extranjera a la enseñanza, es decir, los estudiantes de educación infantil tienen que empezar a familiarizarse con una lengua extranjera. La etapa de educación primaria se mantiene como a día de hoy, es decir, desde los 6 hasta los 12 años, y se introduce la evaluación general de diagnóstico, es decir, una prueba que se realiza al finalizar la etapa con carácter informativo y orientador, con el fin de conocer si realmente los objetivos de etapa se han cumplido o no. Posteriormente, en la etapa de educación secundaria también se mantiene como a día de hoy, y también al finalizar se realiza una prueba de diagnóstico para conocer si los objetivos de esta etapa se han cumplido o no. Esta ley tuvo de especial que en cuarto de la ESO aquellos estudiantes que no deseaban realizar ningún tipo de especialización, como la especialización científica o la especialización humanística, se les proponía un programa de iniciación profesional para aquellos que querían comenzar a trabajar una vez finalizado la educación secundaria. Otra característica que tuvo esta ley es la manera de elegir al director. El director no es que ya no solo se eligiese de manera democrática, sino que es que además se elegía analizándose los méritos que tenía. Estos méritos eran analizados tanto por la administración educativa como por el propio centro y requerían de que el futuro director realizase un programa de formación inicial y evaluación en el ámbito de la dirección y liderazgo de centros educativos. Esta ley finaliza ya en el año 2006 con la famosa Ley Orgánica de Educación. En referencia a la LOE, a la Ley Orgánica de Educación, que entra en vigor en el año 2006, se puede observar como respecto a la educación infantil, esta se clasifica ya desde los 0 a los 6 años, que es como la tenemos hoy en día, y se continúa pues con los objetivos anteriores, tampoco hubo grandes modificaciones. Sí que hubo grandes modificaciones en la educación primaria, donde se potenciaron principalmente las habilidades básicas de lectoescritura, cálculo, habilidades sociales, creatividad, etc. Y también cobró especial importancia lo que es la acción tutorial a través de la atención a la diversidad, la atención individualizada y los mecanismos de refuerzo siempre que sean necesarios, dependiendo del estudiante. Respecto a la evaluación de la etapa de educación primaria, se sigue manteniendo incluso a día de hoy lo que se estableció en la LOE.
Es decir, se estableció que la evaluación en esta etapa debía ser continua y global, y que el máximo de repeticiones que podía tener un estudiante era de una por etapa. Al finalizar la etapa de educación primaria, pues también, al igual que en la ley anterior, se realizaba una evaluación de diagnóstico con carácter orientador. Respecto a la educación secundaria obligatoria, pues tampoco le daremos mucha importancia porque no es tampoco de nuestra especialización, pero diremos que en la ALOE se potenció lo que eran los valores y las acciones de cara a la inserción laboral de los estudiantes, porque recordamos que muchos de ellos al acabar la etapa secundaria comenzaban ya a trabajar. Finalmente, respecto a la última característica que vamos a hablar sobre la ALOE, es que ya era una de las primeras leyes que recogía cuáles debían ser los requisitos para ser seleccionado como director. Y a través de todas estas leyes que hemos ido viendo es como hemos llegado a la última ley, que es la ley estatal vigente, que es la LOMCE, que entró en vigor en el año 2013. Algunas de las peculiaridades vamos a comentar a continuación. Respecto a la educación primaria, pues se eliminan totalmente los ciclos. Recordamos que en la ALOE establecía que la educación primaria estaba dividida en 3 ciclos, el primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Pues ya en la LOMCE no, ya en la LOMCE se eliminan los ciclos y solamente hay cursos. También en el área del conocimiento del medio natural y social, lo que se conocía como Inguru, la asignatura de Inguru, se divide en dos, se divide en ciencias naturales y se divide en ciencias sociales. Por otra parte, también desaparece el área de educación para la ciudadanía y son las comunidades autónomas las que se les permite introducir una segunda lengua extranjera en quinto y sexto. Según esta ley, la religión se evalúa como una asignatura más que tiene el mismo peso que cualquier otra asignatura y se presenta como alternativa a quienes no quieren cursar la asignatura de religión, la asignatura llamada valores culturales y sociales. También se le da bastante importancia a lo que son las pruebas de diagnóstico. Según la LOMCE, las pruebas de diagnóstico se realizan en la etapa de educación primaria, en tercero y en sexto de educación primaria. En tercero se establece esta evaluación con el fin de conocer la competencia lingüística y matemática de los estudiantes, y en caso de observar que hay determinados estudiantes que no logran unos mínimos de estas competencias, se pueden adoptar medidas excepcionales, incluida la repetición de tercero de educación primaria. En sexto también se realiza una prueba de diagnóstico con el mismo carácter informativo y orientador. Lo que pasa que, a diferencia de la de tercero, que únicamente sirve de ayuda para los docentes y tomar las medidas oportunas, en esta evaluación diagnóstica de sexto tiene carácter informativo también para las familias. Es decir, a cada familia se le informa de cuáles han sido los resultados y en base a ellas, pues tanto los docentes como las familias toman las medidas oportunas. Tanto las pruebas como los criterios de evaluación no son establecidas por cada propio centro, sino que vienen ya de fuera. Son los especialistas externos del Ministerio de Educación quienes se encargan de realizar este tipo de pruebas y de pasarlas a los centros, así como de corregirlas también. Finalmente, las asignaturas también se clasifican en 3 grandes bloques, siendo las asignaturas troncales, por ejemplo, la lengua castellana y la literatura, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales o la primera lengua extranjera. También el segundo bloque son las asignaturas específicas, que aquí entrarían asignaturas como por ejemplo la educación física o la religión o los valores sociales y cívicos. También entraría la educación artística y la segunda lengua extranjera. Finalmente, el tercer bloque de asignaturas son las asignaturas de libre configuración autonómica, y dentro de este entrarían aquellas asignaturas como por ejemplo la lengua cooficial y su literatura, como en el caso de aquí del País Vasco o con el euskera. Respecto a la etapa de educación secundaria, pues vamos a ser breves. Podemos decir que para finalizar con éxito esta etapa se requiere también de realizar una evaluación final externa, y para aquellos estudiantes en cuarto de la ESO se les proporcionará 2 opciones dependiendo de qué vía quieran continuar, si quieren acceder a bachiller o a FP. También se elimina la diversificación en cuarto y ahora existen los programas de mejora en segundo y en tercero de la ESO. Las asignaturas de educación secundaria siguen siendo las mismas que en educación primaria, y en aquellos sitios en los que existan lenguas cooficiales pues se podrá impartir asignaturas no lingüísticas en esa lengua. También se espera que al finalizar esta etapa el alumnado controle al menos una lengua extranjera, potenciando así lo que es la educación plurilingüe.
Al igual que en la etapa de educación primaria, la religión tiene plena validez académica y la asignatura alternativa a la religión es la de valores éticos. Pasando a la formación profesional, pues únicamente diremos que en la LOMCE se añaden las diferentes modalidades de FP, como puede ser la FP dual. Llegados a este punto vamos a realizar la actividad 8, conocida como análisis de la LOMCE, en la que quiero que por grupos analicemos las principales diferencias entre la LOMCE y la LOE. Para ello os voy a pedir que tomemos en cuenta tanto los apuntes que hemos visto a través de este vídeo como los que tenéis en Aluz, así como que indaguéis vosotros también a través de internet y diferentes páginas web con el objetivo de recoger en un mismo documento aquellas principales diferencias entre la LOMCE y la LOE. Mi recomendación es que establezcáis, por ejemplo, categorías y en base a esa pues veáis en la LOE se decía tal y en la LOMCE se decía tal. Los documentos oficiales de la LOMCE y la LOE también los tenéis colgados en la luz por si os puede ser de ayuda. Así que por el momento esto es todo, mucho ánimo a todos y a todas.